Vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 16. Versículo 19. Lucas 16, 19. Recuerde que he comenzado una serie de mensajes sobre parábolas de Jesús. Yo personalmente creo que esta no es en sí una parábola, sino que es una historia real. Pero muchos creen que es una parábola. Esta historia del rico y Lázaro. Yo digo que es historia porque ese es personalmente, ¿no? Ahora voy a predicarla con una serie de parábolas. Van a ser unos 2 sermones, un año entero, parábolas de la Biblia. Ustedes han estado aquí desde hace unos 4 años. Sabrán que prediqué 26 sermones, el libro de Apocalipsis. Amén. 160 sermones, el libro de los Salmos. Pasa rápido. Ahora vamos a predicar 50 sermones sobre las parábolas de la Biblia. Dije, esto más parece una historia que una parábola. Voy a predicarla como parábola. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La razón por la que algunos creen que esta no es una parábola es porque menciona el nombre del mendigo, Lázaro. Menciona el nombre de Abraham también. ¿En qué historia? Menciona el nombre de Moisés. Número 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían a mí a la llaga. Lo que creen que es parábola es porque no menciona el nombre del rico, que había un hombre rico. Número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Son cosas que nadie puede evitar. Todos, ya sean ricos y pobres, que morir. Y así el Señor no arrebata a su iglesia pronto. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas vienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pueden sentarse. A través, yo tengo unos casi 40 años predicando,
y he predicado diferentes sermones de esto. Uno de los primeros sermones que yo prediqué estando bien joven se llamó La morada de los muertos. Se llamó la mensaje. Era un poco más profundo en cuanto a esa lugar de la ultra se van los muertos. Y también le pudiéramos poner un mensaje a esto y es los 6 hermanos. El rico que estaba muerto y 5 que estaban vivos. ¿Verdad? En realidad los mencionas. 6 hermanos. De estos 6. Y el tema que la Biblia Reina Valera le pone es simplemente el rico y Lázaro. ¿Verdad? Entonces lo voy a predicar como le pone el tema a la Reina Valera, el rico y Lázaro. Pero antes de predicarlo de una forma diferente, quiero explicarles esto de la morada de los muertos. Cuando yo lo prediqué, predicaba de que antes de que Jesucristo muriera, todas las personas que morían iban al Hades. El Hades es traducido como Seol, o infierno también. Se creía que estaba en las profundidades de la tierra. Este lugar, se creía, estaba dividido en 2 partes. Parte era llamada el seno de Abraham y otra parte era llamada el Hades. O sea, pero todo era el Hades. Y había una cima alta que dividía estos 2 lugares. En lugar del seno de Abraham no había tormento, pero en lugar, la otra parte del Hades sí, donde fue el rico había tormento. Después explicaba que cuando Cristo murió, él fue a ese lugar, al Hades. Pedro dice que predicó a los espíritus encarcelados. Recuerden que estuvo muerto 3 días, lo sepultaron. Tercer día que resucitó. Pedro dice que fue al infierno, fue al Hades y ahí le predicó a esos espíritus. Entonces, cuando Jesús resucitó, él ascendió al cielo. Y según alguna creencia teológica, creen de que Jesús, al resucitar, también se llevó cautiva esa cautividad que estaba ahí. Es que ya sea Abraham, Moisés, todos los de David, todos estaban ahí en el seno de Abraham, esperando al Mesías. Todos esperaban al Mesías. Cuando Cristo resucitó, simplemente se llevó las almas de esa gente al paraíso. Dios. En lugar del espacio está el paraíso de Dios, ya no es en el Hades. Y algunos teólogos creen de que ahora los muertos en Cristo ya no van al Hades, no van al paraíso. Dios, a esperar la venida del Señor o de los muertos en el rapto de la iglesia. Pero los que murieron en pecado todavía se quedaron ahí en el Hades. Los que mueren en pecado todavía van a ese lugar, que traducido infierno también. Y allí están esperando el castigo eterno. Venga a juzgar. Los que están ahí en el Hades van a ser lanzados a otro lugar que se llama Lago de Fuego. Y yo lo explicaba que es como que están en la cárcel del condado. Cuando son condenados, son mandados a una penitenciaría para el condado y eso es el Lago de Fuego. Pero pues esos son. Y cuando joven me gustaba, a uno de joven le gusta meterse más profunda, ¿verdad? Y lo predicaba de esa forma. Pero hoy lo voy a predicar de otra forma. Simplemente le he puesto el rico y Lázaro. Lo voy a predicar de la forma de la diferencia que es en creer y lo inevitable que es pasar por las situaciones que estas 2 personas pasaron, el rico.
Comienzo entonces. Hay en los Estados Unidos una publicidad donde aparece una pareja en un carro. Ellos comienzan a discutir y hablar y dos hablan a la vez y ellos quieren anunciar algo muy importante el uno al otro, pero y los dos hablan al tiempo y da lugar al otro para que le explique qué es lo que quiere decirle. Después de un intercambio de palabras, es el hombre el que habla primero y sus palabras son breves. Simplemente le dice a la esposa: cariño, he decidido divorciarme de ti. Creo que debemos separarnos. Después de que el hombre habló, quedó en silencio otra vez. Y después de una pausa, es la mujer quien hace el anuncio. Bueno, querido, yo lo único que quería decirte es que ayer gané el premio mayor de la Lotería Federal con más de 100 millones de dólares. Pensaba discutirlo contigo para ver cómo lo invertíamos, pero pues será con otra persona que lo invertiré. Si comparamos la vida de un pordiosero con la de un magnate como la vida de Bill Gates, por ejemplo, obviamente daríamos preferencia a vivir como un magnate, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría vivir la vida a usted? ¿Como un magnate o como un pordiosero? Bueno, llama la atención, obviamente, que vivir como rico a nosotros los seres humanos nos gustaría más. Es que no se compara la comodidad y los placeres que ofrece a la persona una vida opulenta. Millones de dólares en la cuenta bancaria, mansiones en varios lugares pintorescos del mundo, popularidad, muchos amigos, etcétera. Viajes por todo el mundo, etcétera. Sin embargo, el pordiosero, en su mayoría estaba enfermo, tal vez ciego o cojo. En este caso, Lázaro dice que estaba lleno de llagas su cuerpo. Dependía de la misericordia de los demás. Actualmente el pordiosero vive de los centavos que le sobra a otra persona que lo encuentra en la calle y le da una limosna. Se alimenta mal y sobre todo no tiene amigos. Podríamos decir que el futuro de un pordiosero es morir como un indigente en la calle. Qué diferencia, ¿verdad? A la de un hombre magnate, millonario. Digo esto porque esta parábola habla de estas dos clases de personas. Habla de un rico, muy rico, de un pobre, pobre, mendigo, enfermo, lleno de llagas. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días hacía banquete, ¿verdad? Pero bien. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando comer de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este pobre de la parábola de Jesucristo se llama Lázaro, y es el único personaje de todas las anécdotas de Cristo que lleva nombre. Creo que para hacer la narrativa más realista fue que se escogió este nombre, pero también porque puede ser una historia, como muchos teólogos creen. Por supuesto, como les dije antes, porque Lázaro es nombrado, algunos eruditos consideran esta una historia verdadera en vez de una parábola, pero otros dicen que la presencia del griego tis, que dice cierto hombre rico, sugiere que es una parábola. Entonces está entre esas dos problemática. Yo personalmente prefiero creer que es una historia. Ahora, pero en esta narración vemos la posición de Lázaro en la tierra, sentado a la puerta de aquella mansión. Su apariencia era tan repugnante que solo los perros se le acercaban. Y aún lo que cayese de la mesa del rico
sería magnífico para aquel pobre hombre, pero ni aquellas migajas se las daban. Es más, no tiraban ni migajas de aquella mesa del rico. La disparidad en que ambos vivían era muy grande. Era como un abismo grande. El rico con todo y con todos. El pobre sin nada y perros como amigos. El pobre anhelando las obras del rico, que se hartaba a él y sus amigos con los platos más exquisitos que pudieran existir. ¿Qué diferencia? Ahora, estas dos diferencias existen en todas partes. Países latinoamericanos, por ejemplo, hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. Desgraciadamente allá el 10% de la gente rica, casi no hay clase media, el 80 o 90% de la gente es pobre. Pero también existe una diferencia notable entre el que quiere agradar a Dios y el que no quiere. Aquí no hay gente neutral. No se puede ser neutral. O se cree en el Señor Jesucristo o no se cree. O se intenta vivir conforme a la voluntad de Dios, simplemente se vive conforme a la voluntad del diablo. O se es de Dios, es del diablo. No se puede ser neutral. Y por si fuera poco, la Biblia, esta historia en particular, nos enseña dos acontecimientos y destinos que son inevitables. Dice así el versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Aquí la historia que narra el Señor Jesucristo tiene una transición muy repentina. Ambos se mueren. Aquí no hay tales de que yo porque soy bonito no voy a morir. O yo porque tengo dinero no voy a morir. Es más, hasta como cristianos está determinado a los hombres que muramos una vez después del juicio. Todo lo que ha nacido y tiene vida tiene que morir un día. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sobre la tierra, pero algunos están muy poco, mueren jóvenes, algunos otros llegan ancianos. Y podríamos decir que ya el que llega a 80 años es una bendición de Dios. Y un mexicano quejándose decía, es triste llegar a viejo, pero es más triste no llegar. Y tenía razón, ¿no? Ahora, quizás vienen los achaques de la vejez, pero vivir una cantidad de años, 70, 80, 90 años, es una bendición de Dios. Pero de todas maneras todos tenemos que morir. Es inevitable, dije. Al mendigo lo llevaron los ángeles. Mire qué acontecimiento. Quizás no tenía quien lo sepultara. No sé si lo tiraron en una fosa común o el Estado lo recogió, pero en realidad el alma, el espíritu de aquel hombre se lo llevaron los ángeles. Ellos vinieron a su encuentro. Al rico, pues, lo llevaron en una carroza lujosa, una caja de lujo, con mucha gente vestida de luto. Quizás pagaron mujeres, esa era la costumbre del tiempo, para que lloraran, ¿verdad? Y lo sepultaron con pompa en el cementerio más lujoso de aquel lugar. Pero el destino eterno de aquellos hombres se había invertido. Ahora iba a ser todo diferente. Eso narra la historia.
Lázaro, que toda su vida fue un pordiosero, al pasar a la eternidad se hizo el millonario, el rico, el que iba a gozar. Su paz y tranquilidad en el paraíso o en el seno de Abraham era algo inestimable, era grande, algo que cualquier magnate hubiera dado toda su fortuna para obtenerla. Pero desgraciadamente ya no se puede. Allá no vale el dinero ni la posición. Siempre he dicho que la historia de aquel rico que se murió y pidió antes de morirse que le echaran todo su dinero en el cajón, iba a ir él a la sepultura. El administrador pues le prometió hacerlo, pero al morirse ese administrador tenía la autoridad de firmar todos los cheques, llevar todas las cuentas del magnate. Entonces él dijo: tendré que cumplir mi palabra, voy a ponerle todo su dinero. Hay tantos millones de dólares en la cuenta. Entonces tomó un cheque de la chequera del rico e hizo un cheque a nombre del rico con tantos millones de dólares y se lo puso en la caja donde lo enterraron. Por supuesto no iba a poder cambiarlo porque ya no hay banco, ¿verdad? Y fue una astucia de viveza del mayordomo al quedarse con todo el dinero y simplemente ponerle un cheque en la caja. Allá estaba en el seno de Abraham gozando Lázaro. Los judíos antiguos creían que la salvación era privilegio de los ricos. Creían que por traer sus grandes ofrendas al templo, por el respeto y la dignidad que recibían de los líderes religiosos, parecía que eso les garantizaba un lugar en el cielo. Pero no era así. Tal vez hasta el propio sumo sacerdote fue a oficiar el culto fúnebre de aquel hombre, la ceremonia fúnebre. Quizás dijo que en paz descanse, que el Señor lo tenga en su santa gloria, pero no era así. El rico despertó en el infierno. Yo quiero decirles de que es tan sencilla la parábola. Solamente nos enseña la gran diferencia que hay entre el que cree en Dios y el que no cree. El estilo de vida de aquel que tiene temor de Dios y el que no tiene temor de Dios. También nos enseña que es inevitable que todos tengamos que comparecer ante Dios. Recuerdo haberle dicho a un joven una vez. Él sabía que el evangelio era la palabra de Dios. Sabía que el evangelio era lo bueno, pero no quería aceptar al Señor. Mis palabras fueron en un parque, creo que fue en el Parque MacArthur: ¿por qué te gusta nadar contra corriente? Le puse el ejemplo de un río. Cuando va caudaloso y uno quiere nadar contra corriente, en realidad es difícil, hermano. Tiene que ser demasiado experto nadador para avanzar un poco, pero de lo contrario, por más que usted se esfuerce, el río siempre lo arrastra. Al decirle que estaba nadando contra corriente, le estaba diciendo: tarde o temprano tendrás que enfrentarte a Dios. De eso no te salvas. Tendrás que estar delante de la presencia tarde o temprano. Ahora, lo que sí tenemos que aprender de esta parábola, y está bien clara, es que después de la muerte no hay oportunidad ya. No importa las misas que le recen. Y por allá la religión popular católica creen en esto, que la gente va al purgatorio y que del purgatorio la pueden sacar pagando una misa. Y hacen novenarios y hacen tantas cosas, y entre sus oraciones mencionan estas palabras: que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Y lo repiten muchas veces: que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Yo no oí bien la primera vez y oí que decían que Dios lo saque del pelo y lo lleve a descansar, pero es de pena, ¿verdad? Lo cierto es que después de muerto no hay oportunidad. Es que a veces uno oye mal.
Recuerdo una predicadora de nuestra iglesia donde yo nací, no sabía leer ni escribir, pero ella predicaba y el esposo le leía la porción y ella se memorizaba los mensajes. Pero me gustaba que cuando decía ese texto, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ella decía, allí será el lloro y el pelar de dientes, decía. Es diferente crujir que pelar, ¿verdad? Pero a veces uno oye mal. Ahora, lo cierto es que después de la muerte no hay oportunidad. Dice la Biblia, versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Pero el padre Abraham le dijo, hijo, no se puede. Debes de acordarte la vida que viviste. Tú, la vida que vivió Lázaro fueron totalmente opuestas. Ahora es diferente aquí. También es opuesta. Lázaro es consolado y tú atormentado. Pero además de esto hay una gran cima está entre nosotros y vosotros. Que los que quieren venir de allá para acá no pueden ni de aquí para allá. Ahí quiere decir que ya no se puede hacer nada después de que se muere la persona. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay oportunidad, mientras hay vida podemos recibir al Señor como nuestro Salvador personal. Claro que sí. Ya después de muerto, ya no se puede. Podemos hasta hacerle un culto de cuerpo presente aquí. Pero si usted no ha aceptado al Señor, de mis labios no se oirá decir que usted está en el paraíso de Dios. Evitaré decir que está en el infierno por respeto a sus familiares, ¿verdad? A los que le aman y por no dañar sus sentimientos. Pero tampoco diré que está en el paraíso de Dios. Porque no puedo yo ya declarar algo que Dios es el que lo ha declarado. Yo pudiera sacarlo a usted del infierno y meterlo en el paraíso, con gusto lo hiciera. Pero no se puede hacer nada. Es de lo que dice la Biblia. Indignado por el lugar eterno que le tocó, el rico empieza a hacer sus contactos. Él quería que su situación cambiara. Creía que podía arreglar allá al otro lado como lo hacía aquí en la tierra. Claro, tenía billetes y el dinero se arreglan muchas cosas a veces. Se compran voluntades, dicen por allá. Poderoso caballero es don dinero, dijo el poeta. Y él trató de arreglar su situación, pero aquí ya no tenía la fortuna que tenía en la tierra. Según la expresión de él, él pensaba que habían cometido un gran error al haberlo enviado al infierno. Entonces le pide misericordia a Abraham. Todavía trata a Lázaro como con desprecio al decirle, manda a Lázaro, porque Lázaro era un criado, seguía siendo criado allá. Pero no, las cosas se habían vertido. Manda a Lázaro, le dice, o si el pobre pordiosero fuera todavía un siervo o algún inferior al rico. Pero hay algo que debemos observar. Allí ya no le importaba que Lázaro tenía llagas en su cuerpo, aún en sus manos, no le importaba. No, que quería que mojara su mano o su dedo en agua para mitigar su sed. Pero Lázaro, de aquel momento en adelante, estaría disfrutando, como dije, según los judíos, lo mejor del cielo o del paraíso en el seno de Abraham. Aquí, hermanos míos, vemos algo interesante en la confianza que tenían los israelitas. Creían que ellos serían salvos por el mero hecho de ser descendientes de Abraham. No, Señor, Jesús les dejó bien claro, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo, porque las obras de Satanás es la que hacen. Fue duro el mensaje del Señor, pero así les dijo, hermanos, la salvación y la misericordia la recibimos solamente al rendirnos a Jesucristo. Él es el único mediador, el único salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Buscar la salvación a través de otro ser humano es una contradicción directa de la enseñanza de las Escrituras. La Biblia dice: solamente Él es mi roca y mi salvación. Solo Él es mi refugio, no resbalaré. Salmo 62:6. También dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora, Abraham le explica que los papeles se habían invertido y que durante la vida en la tierra el rico tenía de todo y Lázaro nada. En la eternidad hubo un cambio radical en sus posiciones. Lo peor era que la situación del rico jamás cambiaría y estaría eternamente en tormento, mientras Lázaro continuaría en el mismo lugar eternamente disfrutando del cielo. Lo que no se ponen a pensar a veces los seres humanos, que es un mal negocio vivir una vida de placer mundana aquí en la tierra para pasar una vida de tormentos en la eternidad. Que la vida aquí es bastante corta. Es un mal negocio. Es tan corta que alguna vez yo di una conferencia sobre la mayordomía, así se llamaba, la mayordomía. Mayordomía, el dinero, mayordomía en los talentos que Dios nos ha dado, pero también mayordomía en el tiempo, en la vida, cómo manejar el tiempo. Yo les explicaba que no es mucho lo que uno en realidad vive. La Biblia dice que la vida del hombre, el promedio del hombre es 70 años, siendo un hombre robusto, una mujer robusta. Y 80 los más robustos. Y con todo eso, uno llega con alguna fatiga y trabajo, dice la Biblia. Ahora, yo les decía, hagamos las cuentas matemáticamente hablando. Digamos que yo soy un poco robusto, pero no tan robusto, entonces voy a vivir 75 años. 75 años. ¿Sabe usted que de esos 75 años, usted pasa 25 años dormido? Si es que duerme 8 horas diarias, pero si duerme más de 8 horas, ya se pasó casi toda una vida durmiendo. Son 24 horas que tiene el día, dividido entre 3, 8 por 3, 24. La matemática es claro, 75 años dividido entre 3, 25 años dormido. De esos 25 años, usted se va a pasar 25 años metido en una fábrica trabajando. Si es que trabaja 8 horas diarias, si usted ya trabaja doble turno, ya se pasó la vida encerrado en una fábrica trabajando. Ya solo le quedan 25. Y esos 25 es lo que vamos a tratar de administrar de una manera diferente. Yo les decía, si usted tan solamente ve 1 hora diaria de televisión, se pasó 7 años viendo televisión. Ya le quedaron 18 nomás. Si usted asiste a los 3 cultos de la iglesia y desde niño fue cristiano y viene viernes, sábado y domingo, usted dedica un promedio de 1 hora diaria para Dios, que son 2, 4, 6 horas. Digamos 7 horas porque el predicador se alarga un poquito. Y son 7 días de la semana, 1 hora por día, 7 a la semana. Usted solo dedicó 3 años de su vida para Dios. Y es que creció en la iglesia, pero ya vino viejo, ya. Y si vienen los 3 cultos. Imagine cuando le hagan la estadística allá en el cielo de qué hizo en la tierra, en la vida. Pero esa es otra conferencia, se llama la mayordomía del tiempo. Voy a entrar de nuevo a la parábola o a la historia del rico y Lázaro.
La verdad es que nosotros tenemos una gran promesa como cristianos. La vida eterna con Dios jamás cambiará. Y por eso, mientras estamos en vida, que es tan cortita la vida, debemos esforzarnos por hacer tesoros en el cielo, donde será eterno allá, hermanos. Porque de lo contrario habremos hecho un mal negocio y descuidamos nuestra vida eterna aquí en esta vida terrenal. De ahí la importancia de creer en el mensaje del Evangelio. De ahí la importancia de creer en Jesús. Miren lo que dice este hombre, versículo 27. Le dijo al padre Abraham: te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos y quiero que él vaya y les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: no, hombre, ya tienen a Moisés, tienen a los profetas, a ellos tienen que oírlos. Entonces el rico dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: no, son cuentos eso. Si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. El rico insiste con Abraham diciendo que aunque no goce él de la eternidad, que sus hermanos sean advertidos y cambien de vida, que estén más atentos a los pobres y les ayuden y así eviten la misma desdicha de él. Pero Abraham le contesta diciendo que no se podía. Hay 2 cosas aquí y es que uno desea que sus familiares no vayan al infierno. Y metiéndome ya profundamente en la morada de los muertos que prediqué cuando era joven sobre este tema, hay algo que les predicaba y es que cuando alguien se muere está consciente de muchas cosas, principalmente el que va al infierno. Es como un castigo el tormento de no haber aceptado a Jesús. Quizás Dios en su misericordia a nosotros cuando vamos al paraíso nos borre por un poco el recuerdo de algunos familiares que estén en el infierno, porque no estemos sufriendo allá, porque no va a ser un lugar de sufrimiento, ¿no? Pero los que van al infierno no, ellos saben que se equivocaron. O sea, los sentidos van el alma. 5 sentidos no es esta oreja, me la pueden quitar a mí, pero los 5 sentidos estarán ahí. Ahora, el hecho de que me dañe el tímpano y ya no oiga, no quiere decir que en el alma no existan los 5 sentidos. Es en el cuerpo que se ha dañado. El sentido de la vista, la Biblia dice, vio a Lázaro sentado en el seno de Abraham. El tacto, el sentir, sintió, le pidió que viniera y mojara su lengua. Etcétera. Pero dentro del tema, la forma del tema que les voy hablando, hermanos, la importancia de creer en el Evangelio es importantísimo que recapacitemos. Abraham les dice que si ellos no hacían caso a la doctrina conocida por todos los judíos, tampoco harían caso a un testigo de entre los muertos. Son así los pecadores que no quieren arrepentirse, hermanos. Siempre ponen un pretexto y aunque alguien viniera, hermanos, un muerto resucitara, no le creyeran. Si el rico se hubiera arrepentido, no estaría enfrentando ese castigo eterno. Y es que para alguien que no quiere rendirse a Dios siempre le falta algo. O le falta evidencia de la existencia de Dios, o le falta oportunidad, o le falta misericordia, o quizás le falte poner su vida en orden antes de entregarse a Dios. Y aún después de Cristo haberlo colgado en la cruz, y después de ver evidencia de su divinidad, de los milagros que Él hizo en la tierra, resucitar a algunos muertos, la nación de Israel todavía clamaba, a otro salvó y Él no puede salvarse a sí mismo. Si ese es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve, que se baje de la cruz. La Biblia dice que nadie subió al cielo, pero si hay alguien que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús. No le creyeron.
¿Sabe usted que cuando resucitó de los muertos, los guardias, aún los sumos sacerdotes, los sacerdotes, sabían que Jesús había resucitado? Por eso le pagaron a los guardias para que ellos dijeran de que sus discípulos habían venido de noche a robarse el cuerpo. Ellos sabían que era mentira, por eso le estaban pagando a los guardias, para que dijeran una mentira. Ellos sabían que Jesús había resucitado, pero ni así lo aceptaron. La condición del pecador que no quiere entregarse a Dios es terrible. Pero vuelvo a repetir, no saben la importancia que es aceptar a Jesús. Hermano, lo más grande que puede haber en la vida del hombre es haber sido salvo, haber alcanzado la salvación, haber conocido a Jesús como su Salvador y Señor, haber aceptado a Jesús. Si yo volviera a nacer, volviera a aceptar a Jesús como mi Salvador personal y volviera a ser un predicador de su palabra. ¡Claro que sí! Me estoy alargando un poquito para que usted tenga tiempo allá cuando le hagan la estadística, ¿verdad? De que pasó en la iglesia algo de tiempo. O sea, le estoy haciendo un favor. Entonces contestemos la pregunta: ¿cuál fue el pecado que llevó al rico al infierno? Ok, primero veamos lo que no fue. El ser rico en sí no es pecado. La Biblia lo dice. Tener dinero no es pecado. No se sienta mal un pecador usted porque tiene ese dinero en el banco, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios lo ha bendecido. La avaricia, se dice la Biblia que es pecado, y también el amor al dinero es pecado. Y el rico no se condena por ser rico, se condena por ser avariento y por tener su corazón en el dinero. Que tiene su corazón en la riqueza, se olvida de Dios. Piensa que el dinero es su Dios. Segundo, dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Vestirse bien no es pecado. Es más, yo no me doy si me regalan un traje fino, ¿verdad? Me lo pongo. No es pecado. Y le digo que es pecador a usted porque anda un traje fino. Tampoco le digo que es humilde porque anda todo roto y sucia la ropa. Es descuidado. Pero sí es pecado el hacer de la ropa un ídolo. Este hombre se vestía de púrpura y lino fino. Esto de púrpura es un color que se ponían los reyes, los que tenían poder. Y él había hecho de su vestuario un ídolo. Tercero, el comer bien no es pecado. ¿Cuántos comen bien? No dije cuántos comen bastante. Dije cuántos comen bien. Porque comer demasiado sí es pecado. Se llama glotonería. Aleluya. Perdónanos, Señor. Entonces, si esto no llevó al rico al infierno, ¿qué lo llevó al infierno? Pues lo que ya dije, tenía amor al dinero, indiferencia al prójimo, no cumplía con la ley de Dios. Al rico no le importaba si había o no mendigos en su puerta, lo que era importante era su manera de ver, de vivir, manera de cómo era él con sus amigos, cómo lo veían, propia persona es lo que le interesaba. Y mucho menos le importaba la ley de Dios. Le voy a decir por qué. Cuando Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, mire, le voy a dictar algo que decía la ley de Dios para los judíos.
La ley de Dios decía que ellos tenían que proveerle a los necesitados para que ellos pudieran vivir decentemente. Entre las leyes en el libro de Moisés, los 5 libros de la ley, en el Torá, decía que los judíos no han de maltratar a los desconocidos, no han de maltratar a las viudas, no han de maltratar a los huérfanos, Éxodo 22, 21. También decía que han de dejar cosas para los pobres, Levítico 19, 9, habían que dejar. Han de traer diezmos para apoyar levitas, desconocidos, aquellos sin padre, y a las viudas, de Deuteronomios 14, 28. Era otra clase de diezmo que los judíos tenían que llevar al templo para que ellos pudieran ayudar a los necesitados. Decía que han de cancelar todas las deudas cada 7º año y abrir las manos a los necesitados, Deuteronomios 15, 1. Habían de incluir a los desconocidos, aquellos sin padre, a las viudas en todas sus celebraciones, Deuteronomio 16, 9. Han de observar justicia, Isaías 5, 7. No han de explotar a los trabajadores, Isaías 58, 3. Han de luchar por aquellos sin padre y defender los derechos de los pobres, Jeremías 5, 25. Se les advierte contra el uso de pesas deshonestas, Oseas 12, 7. Contra el aprovecharse de los vulnerables, Amós 2:6 y Malaquías 3:5. Entonces la ley y los profetas, él hacía todo lo contrario de lo que decía la ley y los profetas. Veía con desprecio a Lázaro y ni aun las migajas que caían de la mesa de él se las daba. No lo ayudó. También podemos ver que era un hombre que amaba el dinero. En la película titulada Wall Street, no es mi pronunciamiento, pero la calle de la pared se llama esta en español. Todos saben que Wall Street es la de valores y viendo la economía de los Estados Unidos. Hay una película que le titularon Wall Street, cuya trama se desarrolla en el mundo de los grandes negocios, en la bolsa de valores. Al hablar de un gran número de personas sobre su filosofía respecto al dinero, el actor principal hace esta declaración y dice: la avaricia es buena. La película da ese mensaje el actor principal. Lamentablemente esa es la manera que piensan o actúan grandes comerciantes en todo el mundo. Cuando preguntaron al señor Rockefeller, heredero de una gran fortuna, cuánto dinero necesitaba una persona para que pudiera estar satisfecho, él contestó: simplemente un poquito más. Quería más. Tanto los comerciantes como las demás personas tienen una necesidad enorme de llenar el vacío que existe en ellas. Los hombres y mujeres de negocios creen que si se llenan de dinero llenarán también el vacío de sus vidas, pero no es así, gente de Dios. El vacío solo lo llena Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese vacío Dios lo ha dejado en el corazón del hombre que no esté satisfecho hasta que pueda encontrar a Dios que llena ese vacío en el corazón de los hombres. No importa la cantidad de dinero que tenga la persona, continuará vacía si no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Los fariseos de la época de Cristo tenían amor al dinero y creían que con una buena cantidad podían adquirir de todo, inclusive su propia salvación. Por razón, Jesucristo menciona 34 veces, en 34 versículos de los evangelios, la palabra dinero. Y este verso que se encuentra ahí también en el capítulo 16 que leímos, comunica esta gran verdad. El versículo 14, antes de decir la parábola, Jesús está hablando con fariseos. Y dice que oían también todas estas cosas los fariseos. Lucas 16, 14. Que eran ávaros. Hablando de los fariseos, eran ávaros. Se burlaban de él. Quiero concluir diciéndoles que Jesús empieza esta parábola, hermanos, describiendo el gran contraste, la diferencia entre un hombre y otro, entre el rico y el Lázaro. Lázaro no se salvó por ser mendigo.
Lázaro se salvó por tener a Dios en su corazón. El rico no se condenó por ser rico. El rico se condenó por descuidar a Dios en su vida. Estos hombres con vidas muy distintas murieron más o menos al mismo tiempo. El rico, a pesar de su posición y sus bienes, terminó en el infierno, en lugar de los muertos, para esperar su juicio final. En cambio, Lázaro, quien ni se podía defender de los perros que venían y lamían sus llagas, pasó al lugar donde fue confortado y bendecido. Aquí aprendemos que mucho más sucede después de la muerte física. También que el rico tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Dios no envía a nadie al infierno sin antes darle la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio. Dios es tan lindo que este mensaje es difundido por todos lados y por diferentes medios. Pero el rico, en vez de escucharlas, las ignoró y decidió vivir por su propia cuenta. Quizás pensó que tendría más tiempo para considerar esas cosas. Cuando sea más viejo voy a aceptar a Jesús, dicen algunos. ¿Cómo sabes que vas a llegar a viejo? Quizás se justificó a sí mismo porque era rico y un hombre de posición. Lamentablemente, nada de eso fue suficiente para su salvación. Cuando vio que Lázaro estaba siendo confortado por Abraham, quiso estar en el lugar de Lázaro. En el Hades pidió a Abraham que enviara a Lázaro para advertir a su familia. La respuesta de Abraham se aplica a nosotros hoy. Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Si no atienden al mensaje sencillo del evangelio, de todas maneras no van a creer. La sociedad hoy piensa que tiene la ventaja del tiempo o que para creer en Dios necesita pruebas de toda clase que Dios existe. Ellos creen que Dios mismo es el que tiene que revelarse a ellos, que un ángel se les aparezca o que Dios mismo se les aparezca para poder creer. No, señores, así no funciona Dios. Dios les dijera, ahí tienen a los predicadores que predican mi evangelio. ¿Por qué no les creen a ellos? Yo quiero decirle que a Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Y el tiempo es limitado para cada uno. Hay personas predicando el evangelio por todo el mundo entero. La Biblia misma está disponible hasta en los teléfonos celulares. Ahora con la tecnología, cualquier cosa que uno quiere saber, aunque sean estudios bíblicos, están ahí. Uno entra en Google y pone, hermano. Antes de venir a predicar, yo puse en Google, ahí en mi teléfono, ¿qué piensan ustedes de la vida después de la muerte? ¿Siguen en el Hades la gente o se fueron al paraíso a ver qué creían? Me salió un estudio de 40 páginas. La Biblia, dije, está disponible para todos. Ojalá que hoy usted que me escucha ponga su fe en acción y tome una decisión en cuanto a la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Y tiene que pensarlo antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. La gente, no importa que tenga fama, dinero o quien sea, hay muchos que se mueren jóvenes. Yo estaba poniendo una ilustración en la conferencia que prediqué en la convención. Estaba hablando de la familia Kennedy, los libros que escribieron, La maldición de los Kennedy. Cómo mataron joven al presidente John F. Kennedy, cómo murió su hermano Robert, cómo murieron hasta el hijo de John F. Kennedy hace poco, en los 90 fue.
Era un joven apuesto, elegante, rico, con respeto, con posición. Yo manejando una avioneta, él es su novia y terminaron en el fondo del océano. Antes que sea tarde, porque después no hay más oportunidad. En fin, el mensaje principal de esta parábola de Jesús es que debemos de recibir la salvación por fe, no por vista. Cada quien, también dice esta parábola, recibirá su juicio. Y tercero, que el tiempo para recibir al Señor o aceptar el evangelio del Señor es ahora. Ese es el mensaje de esta escritura. Y cuarto, le voy a decir las tres cosas que hablé y que hablan esta parábola. Por fe recibimos la salvación, no por vista. Segundo, cada quien recibirá su juicio. Tercero, el tiempo para aceptar el evangelio es ahora. Y cuarto, los injustos pasarán al lugar de muerte, pero los justos al lugar de vida. En otras palabras, los que no hacen la voluntad de Dios estarán en tormento, y los que aceptan a Jesús como su Salvador personal estarán por la eternidad recibiendo la bendición de Dios y la consolación de Dios. Esto es el mensaje de esta escritura.